una de las noticias de la semana, de los últimos días, ha sido la baja pronunciada que han tenido los dólares, tanto el paralelo como los dólares financieros, que se ubican, por ejemplo, el Blue y el MEP por debajo ya de los 1.000 pesos. ¿Qué nos está indicando eso y qué efectos puede tener sobre la economía? Porque hay quienes dicen, bueno, tampoco es tan bueno. En realidad, lo que hay que mirar en el desempeño tanto del dólar blue como del contado con liquidación o el dólar MEP es que lo que estamos viendo es un aumento de la oferta en el mercado, tanto de parte de particulares como de empresas. Y esto tiene que ver con el escenario recesivo, con la falta de recursos, es decir, familias que no le alcanza para pagar sus cuentas o empresas que también están en una situación complicada en una actitud de desahorro, es decir, salen a vender dólares que compraron hace unos meses, hace un año, hace dos, hace tres, digamos, y se ha ido generando un proceso, digamos, de aumento de la oferta, que es parte de la explicación es la base, la explicación de por qué esas cotizaciones han ido a la baja. En ese punto, entonces, uno puede tener dos miradas sobre lo mismo, que son las dos caras de la misma moneda, es decir, estás en un escenario recesivo, hay actores a los que no les alcanzan los recursos, están en una actitud de desahorro, o también es cierto que hay una falta de liquidez en pesos. Eh, Faltan pesos. Es decir, lo mismo de una manera distinta, digamos. Como faltan pesos, los que tienen dólares salen a venderlos para conseguir esos pesos, porque el gobierno ha ido a una política de ajuste fiscal con disminución de los niveles de emisión y licuación de los pasivos del Banco Central. No me quiero poner muy técnico con esto. Pero digamos que son las dos caras de la misma moneda que expresan la disminución de esas cotizaciones. Eso tiene que ver con algo que yo, por lo menos en lo particular, había planteado todo el año pasado, y era que cuando el año pasado había gente que compraba dólar MEP, dólar blue, eran carísimos. Además, eran valores absurdos los que llegaron a tener esas cotizaciones, miradas en términos relativos, ¿no? ujú. Ahora, en este contexto, además, hay que mirar la otra pata de lo que está ocurriendo, porque tanto el presidente como su ministro de Economía han salido a plantear que van a ir por una política de unificación cambiaria en algún momento entre junio y julio, más o menos a mediados de año. ¿Por qué? Porque hay que contraponer la visión del debilitamiento del dólar blue, del dólar MEP, del contado con liquidación, con lo que va a ocurrir dentro de algunas semanas, probablemente, en términos de que va a empezar a acelerarse la pauta devaluatoria del dólar oficial, que hoy está, mejor dicho, desde diciembre, está en una pauta devaluatoria del 2% mensual, y vamos a ver muy probablemente en algunas semanas, no sé el día y la hora, pero digamos en algunas semanas va a empezar a ir en sintonía con la inflación. Ujú. Alguien dirá, bueno, pero entonces de nuevo volvemos a la historia de la inflación que va a subir entonces por la devaluación. Lo que pasa es que la inflación está bajando, la expectativa del ministro Caputo es que la inflación en abril, por ejemplo, se sitúe ya en un dígito. Entonces, si vos en abril tenés una inflación del 7, del 8%, devaluar en un mes con micro devaluaciones periódicas ese 7, 8 o 9% ya no sería tan traumático, no es lo Ujú. mismo que pegar un salto devaluatorio del 50% en un día, ¿no es cierto? Eh, Y la economía lo absorbería. De tal manera que la expectativa del gobierno es, se fueron debilitando los dólares marginales, en algunas semanas empiezo a acelerar la pauta evaluatoria del dólar oficial y la brecha se va a ir entonces descomprimiendo cada vez más hasta desaparecer. Esto es así, no es así técnicamente, digamos, porque lo que hay que sumar a esta expectativa del gobierno es que la cosecha gruesa debería sumar más reservas al Banco Central eh, en los próximos 2 meses, lo cual también le daría más espalda al Banco Central para ir acomodando una disminución de la brecha hasta conseguir la unificación cambiaria. Esto tiene un punto, digamos, técnicamente esto es factible y yo pienso que van en un camino, llamémosle correcto, ujú. en conseguir este objetivo, pero hay solo un punto, digamos, que hace ruido, y es que si vos querés terminar efectivamente con la brecha, tenés que levantar el cepo. Y levantar el cepo no es un tema tan simple en este contexto, porque te podés encontrar con una furiosa demanda que te liquide las reservas del Banco Central en una semana, Eh, digamos. De donde esta parte me genera alguna duda en términos si el levantamiento del cepo se va a hacer de un solo saque o si lo van a hacer de manera progresiva. Esta segunda opción es la que yo optaría por hacer, digamos, para correr menos riesgos
en términos de encontrarme con una demanda furiosa de dólares, ¿cierto? Sí. Pero digamos que la película va en esta dirección y desde un punto de vista técnico es posible, digamos, que podamos avanzar y que tengamos en algún momento entre junio y julio algo parecido a la unificación cambiaria, algo parecido o un escenario, digamos, más lógico en términos de que casi todos los dólares estén dando vuelta por el mismo punto o muy cerca. ¿Mm? Hay otro punto, no digamos de discrepancia o de duda, que tiene que ver con la ley que está vinculada, digamos, hasta a la compra y venta de dólares también. Y este es un punto de debate que va a ser discutido nuevamente entre el gobierno y las propias provincias, que a mi juicio también es un tema, porque el gobierno quiere conseguir el equilibrio fiscal. Ujú. Entonces, disminuir o sacar presión sobre las importaciones en esta norma de impuesto, digamos, sobre los dólares, tiene sentido para el gobierno. No sé si tiene sentido sacar el impuesto país para los viajes al exterior o el uso con tarjetas en el exterior, algo que probablemente yo recomendaría seguir, es decir, decirle, ay, bueno, mira, no, mira, en lugar de irte al Caribe, te estoy induciendo a que vayas a Mina Clavero, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay que ver qué van a hacer con el impuesto país, porque ciertamente es una parte también que genera la diferencia entre distintas cotizaciones del dólar, ¿no? Ujú. Carlos, ¿y qué debería pasar con la tasa de interés? Hay analistas que están diciendo, bueno, la tasa de interés debería bajar en este contexto. Sí, el Banco Central sigue en un marco de regulaciones normativas que obligan a los bancos a pagar por un plazo fijo el 110%, que expresa una tasa de interés efectiva mensual del 9,1, un poquito más. Si vos en abril te encontrás que la inflación es de un dígito, en realidad es lógico pensar que si la inflación se va descomprimiendo, las tasas de interés también lo hagan. Es Ujú. lógico pensar que si vamos a un escenario de disminución de la inflación, lo cual es altamente factible que ocurra, digamos, nos encontremos con un proceso de descompresión también de las tasas de interés. Hoy el Banco Central mantiene un marco normativo sobre las tasas, particularmente sobre las tasas pasivas, que está generando mucho ruido en el propio sistema financiero y es probable que nos encontremos con un proceso de desregulación en algún momento, probablemente a partir de abril, que pueda ir conduciendo, que sería lo lógico que ocurra eso, a una disminución de las tasas de interés, tanto las tasas activas como las tasas pasivas. Si la inflación se va descomprimiendo, que yo creo que va a ocurrir, es lógico pensar que este proceso también se va a dar. Esta regulación, ¿qué implicaría? Que cada banco ofrece la tasa de plazo fijo, por ejemplo, que surja de la competencia con otros bancos del mercado. Es, exactamente. Si Ujú. vamos a un proceso de regulación y el gobierno es fiel a su principio ideológico, de generar competencia y no marcos regulatorios, es lógico que abandone en algún momento la política actual de obligar a los bancos a pagar un plazo fijo al 110%, es un punto normativo, y decir, bueno, que el mercado defina la tasa de interés. Y en ese contexto, si la inflación va a la baja, es lógico pensar que las tasas de interés van a ir a la baja también. Y eso bajaría no solamente los plazos fijos, sino también el financiamiento de las empresas. Por ejemplo, descomprimiría ese frente que hoy es muy complejo. En parte sí, pero obviamente no de una manera automática, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero es lógico pensar que sí, si vamos en un proceso de disminución de la inflación, las tasas de interés nominales que hoy tiene el sistema son altísimas. Era la